Shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidos. Le habla su hermano y amigo Luis Fernando Graciano. Para nosotros es un honor y un gran placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en esta escuela CADE, que son las siglas de conceptos adecuados de edificación. Hoy, continuando con el tema que ya por algunas semanas hemos venido hablando, es de la renovación de la mente. En el día de hoy estaremos basando nuestras enseñanzas a través de un principio que se llama todas las cosas son nuevas. Porque si alguno está en el Mesías, todas las cosas son nuevas. Así que con esto en mente, diciendo todo esto, permítame, mis amados, comenzar este tiempo. Quiero bendecirlo a usted, le doy las gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder contribuir a su crecimiento, a ser parte de su vida espiritual. Le agradezco al Señor por la oportunidad y a usted por su confianza de estar con nosotros. Bueno, iniciemos este tiempo. Mire, tengo que decir algo. Muchos de nosotros hemos visto en la Escritura un sermón típico que se conoce como el Sermón del Monte. Es muy popular y podemos ver que esta porción de la Escritura está rendida en el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Pero aparte del Sermón del Monte, el Señor predicó un sermón que se le llamó el Sermón del Suelo o el Sermón de la Llanura. Lo cual de este sermón no se habla mucho. No hay mucha familiaridad. Hemos oído hablar demasiado del Sermón del Monte, pero del sermón que predicó en la llanura, no mucho. Mucha gente quizás ni quizás sabe dónde se encuentra. Ahora, yo estoy aquí para ayudarle. Este sermón lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 17. Mire qué dice. Y descendió con ellos y se paró en la llanura. Por eso se le llama el sermón de la llanura. Lucas 6, 17. Y en compañía de sus discípulos y una gran multitud de personas de toda Judea y Jerusalén y de la costa del mar de Tiro y Sidón, que vinieron a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. El siguiente verso que dice, o el versículo, 17, que dice que él se paró en la llanura y leyó algunos versos, podemos ver que la misma metodología es usada en el Sermón del Monte, que está en Mateo 5. La única diferencia son diferencias muy leves. Hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, el verso 22 de este mismo sermón de la llanura nos dice: benditos son cuando los hombres los odien y cuando los separen de su compañía, los reprochen y lo desechen porque su nombre es malo, por amor del Hijo del Hombre. O sea, ese desecho del hombre es motivado porque usted sigue al Hijo de Dios. Usted sigue al Hijo del Hombre. Por tanto, a medida que continuamos leyendo este sermón de la llanura y lo comparamos con el sermón del monte, encontramos que es muy similar, con tal vez muy pequeñas variaciones en el vocabulario. Pero podemos decir que la sustancia es la misma. Pero me llama la atención unos versos más adelante, en el verso 27 y 28, que dice así: pero yo les digo, Lucas 6, 27, 28, pero yo les digo a ustedes que escuchen, amen a sus enemigos. Wow, esto es un gran reto, ¿eh? Hagan bien a los que le odian, bendigan a los que lo maldigan y oren por aquellos
que los usan, no importando qué, dice el verso. Encontramos que los versos 27 y 28 en el sermón de la montaña también dice, pero les digo que a ustedes que escuchen, amen a sus enemigos, háganle bien a los que le odian. Yo diría que esto es un gran reto. Imagínese usted a alguien que lo ha ultrajado, usted, que lo ha denigrado, que lo ha herido, que lo ha usado, que lo ha minimizado, que lo ha socavado, que no le ha dado el honor debido que usted se merece como hijo de Dios. Esa persona quizás lo ha dañado profundamente, quizás destruyó su reputación, quizás destruyó su nombre, quizás le hizo perder una cantidad de dinero muy grande, quizás le hizo naufragar un negocio que usted tenía. Quizás su nombre, a través de esta agencia, de esa persona que dice su enemigo, es la comunidad en la cual usted vive, ha sido denigrada. A esa persona es que la Biblia le llama tu enemigo. A esa persona que accionó en contra tuya de esa manera que he descrito en cualquiera de esas posibilidades que he mencionado. Ese es el enemigo que el Señor te dice que lo ames. Ahora, ¿acaso es posible eso? ¿Es posible que alguien pueda hacer eso, mi amado? ¿Es posible que usted pueda amar a un enemigo, a alguien que lo abusó? ¿Es posible usted orar por alguien que lo maldijo, que lo trató mal? Solamente es posible, solamente cuando usted puede renovar su mente. Tengo que ser sincero con todos ustedes. Yo sé que en algunas áreas es difícil renovar la mente. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque tu mente te va a trabajar. Tu mente va a estar constantemente acordándote de eso que te hicieron mal. Estará impresionando. Ese hombre te hizo eso, ese hombre te humilló, ese hombre te trató mal. Lo vas a amar. Oye, dice, ama a tu enemigo, lo vas a amar. Esa es la mente, lo vas a amar. Lo vas a tomar en cuenta. Este hombre es un malvado, es un rashá. Debes colgarlo, debes dejarlo. Pero que el contraste aquí es que el Señor, nuestro Señor, nos está ordenando que amemos a nuestro enemigo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando tenemos esta lucha emocional, esta lucha mental fuerte en nosotros. Bueno, solamente es posible cuando usted renueva su mente. Ahora, ¿qué quiso él decir cuando habló? ¿Cuál es la clave para poder hacerlo? ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo, ama a tu enemigo? No sabía quizá que es difícil eso. No sabía quizá que cuesta arriba. No sabría el que fue un gran daño lo que nos hicieron. Esa persona realmente es tu enemigo. Estaba diciendo Yeshua algo que era imposible que cualquier hombre hiciera. No, al contrario. Él estaba diciendo algo fácil que usted puede hacer. Por eso él está ordenando eso. Sí, porque él sabe que usted puede hacerlo. Pero solo se puede hacer cuando usted renueva su mente. Solamente es posible con una renovación mental. Ahora, tengo que reconocer que es difícil la lucha. La lucha es difícil para mucha gente. Pero la clave es en eliminarlo. Es sacar eso de tu mente y no permitir que ese pensamiento de odio, de rencor, te tome completamente. Entonces tú cambias
el pensamiento, porque ya tú tienes una nueva naturaleza en ti. Ya todas las cosas en ti han sido hechas nuevas. ¿Te puedes acordar de eso? Porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Ahora, ¿cuál es la forma, la clave, el key del asunto para poder cambiar inmediatamente y que eso no te afecte y que tú puedas tener una relación de nuevo con esa persona? El punto es el siguiente. Es acordar, óigame muy bien esto, que el hombre que te hizo eso, que es verdad que te lo hizo, no estoy negando el daño. Y eso lo constituyó en tu enemigo por hacer eso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero la clave que tú tienes que entender y ponerte en el lugar de él es que los sentidos lo engañaron. Él fue engañado por sus sentidos. Cuando yo entiendo eso, que él no operó en el nivel más alto que un hombre debe operar, que es con su intelecto, sino que él se dejó arrastrar por los sentidos. Y cuando yo entiendo que él es una víctima de sus sentidos, inmediatamente yo comprendo y por eso puedo traer un perdón y una restitución, principalmente en mi pensamiento, ya que él fue engañado. Ya yo puedo soltar eso y perdonar. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice que Jesús le dijo cuando lo estaban crucificando: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen? Eso es lo que él estaba tratando de decir. Por eso fue tan fácil a él perdonarlo. Primero, porque estaba basado en una nueva naturaleza. Jesús no tenía una naturaleza carnal. Y segundo, porque él entendía que los sentidos nos traicionan. Lo sensual, la carne, nos atrae. Eso fue lo que Pablo quiso decir cuando dijo: lo que quiero hacer, no hago, sino lo que no quiero hacer. Había algo dentro de él que se llama la carne, también el hombre viejo, los deseos, lo sensual en el hombre, que es cuando tú eres seducido por los sentidos, por las circunstancias que coquetean en tu vida. Entonces tú le das cabida a eso y no entiendes que el hombre, mi amado y mi amada, es influenciado por eso. Y eso hace que el hombre haga cosas que él no quiere hacer. Ese hombre fue sometido al conocimiento sensorial que lo engañó. Entonces, si piensas así, te resultará fácil pasar la página, renovar tu mente, y será muy fácil perdonarlo. Te estás poniendo en el lugar de él porque tú también fuiste en algún momento engañado por tu sentido. Entonces tú le extiendes la misericordia que él necesita. Y ahí tengo que entrar y definirte la mejor definición de mansedumbre y de misericordia que he escuchado alguna vez en mi vida. Misericordia es lo que es darle al otro lo que él necesita, no lo que él se merece. Mansedumbre es tener el poder, el derecho en mi mano de establecer justicia y desistir voluntariamente de ello. Porque yo entiendo que el hombre está influenciado, es influenciado por los sentidos. Cuando yo entiendo eso con mi razonamiento, con mi neshama, yo me pongo en el lugar de él. Y ahí puedo renovar mi mente. A eso se refería Yeshua cuando hablaba en este verso. Es por eso que Pablo nos dice en Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás. Dice, olvidando esas cosas que quedan atrás. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice olvidando las cosas que quedan atrás? Él se refería a que nuestra mente humana no puede olvidar nada, pero usted con su neshama, el nivel más alto,
espiritual que usted tiene, usted puede refutarlo y pasar la página, dejarlo a un lado. Refutar significa que usted no mira las cosas que quedaron atrás, que usted mira las cosas que quedaron atrás y usted la midió y usted midió que eran falsas, que no eran reales. Ustedes lo demuestran, los demuestran falsos cuando dicen, ese hombre no quiso decir eso. Cuando alguien te ofende, tú entras en tu mente y dices, este hombre no quiso decir eso. Él fue engañado. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios. En otras palabras, nosotros somos víctimas, todos nosotros, de nuestros sentidos. Nosotros somos víctimas de las circunstancias. Si piensas así, mi amado, y actúas así, de esa forma, entonces, mis amados, te resultará fácil, sencillo, renovar tu mente al respecto y comenzar a amar a esa persona. Yo le exhorto a usted que usted intente eso, mi amado. Póngase en el lugar de otro, entienda que él ha sido engañado, que no fue él que quiso hacer eso. Cuando usted entienda eso, usted verá que va a ser fácil, fácil perdonar. A eso se refería Yeshua cuando nos enseñaba esta verdad. Ahora miren, ¿qué estoy diciendo? Mi amado, que el enemigo de nosotros, el Yetzer Ra, son los instintos, son nuestros deseos. Todo ser humano, no importando que usted haya nacido de nuevo, usted puede ser engañado por los sentidos. Imagínate una persona que no conoce al Señor. Se le hará fácil. Si de a nosotros que conocemos al Señor se nos hace difícil entender esto que estoy tratando de comunicarle, espero que usted lo pueda entender. Podemos hacerlo. Necesitamos entonces refutar, no darle cabida, no darle importancia, no darle casa a que anide ese pensamiento, ese sentimiento interno. Por cualquier cosa que le haya pasado, usted tiene la habilidad de sacarlo, refutarlo, perdonar y olvidar y seguir adelante. Lo que un enemigo hizo por los sentidos que lo traicionaron. Wow, esto es muy poderoso. Mire, esto es muy glorioso. Yo me gozo de estas cosas. Porque esto es lo que se llama ser libre. Mire, usted es libre adentro, no es afuera. Es adentro que sucede la libertad. Usted se ofende si quiere. Es si usted quiere, no hay nadie tiene el poder de hacerlo. Porque usted es responsable de lo que usted crea dentro de usted. ¿Qué estás creando dentro de ti? Un monstruo. Estás creando amargura, resentimiento, dolor. Y eso está hablándole al hombre interno, a donde se forma la realidad de nuestra existencia. Ahora, después de oír esto, entender esto, permíteme entrar en otro verso. Vamos a ver como 4 versos hoy, pero este es el segundo. Mire, tengo que hablar del segundo ahora. Eso está en el libro de Isaías. Póngame mucha atención. Este es muy poderoso. Isaías 40, 29, 31 dice: Él da poder a los débiles. Escúcheme bien. Entonces, cuando usted es más débil, más poder tiene. Por eso que dice la Escritura en otro lugar: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué usted es más fuerte cuando es débil? Porque usted no depende de usted, usted depende de la fuerza del Señor. Y por eso entonces cuando usted hace eso, el Señor entiende que usted puede ser depositario de su fuerza y de su poder. Porque Él está a favor de los débiles. Continúa el verso diciendo: y aquellos que no tienen fuerza, les aumenta la fuerza. Oye, a los que no tienen fuerza, Él le aumenta la fuerza.
Incluso los jóvenes se desmayan y están cansados y los jóvenes caerán por completo. Pero los que esperan, mi Dios, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Oye, ¿qué dice aquí? Se levantarán. Esto es muy poderoso. Aquí hay una información linda. Como las águilas, correrán y no se cansarán, y andarán y no se desmayarán. Es importante notar la frase del verso 31 que dice que los que esperan en Adonai renovarán sus fuerzas. Mucha gente piensa que cuando toma descanso en una vacación, cuando va al interior del país, cuando tiene días libres, él tiene fuerza renovada. No, mi amado, eso es lo que está diciendo ahí. Lo que está tratando de decir el verso aquí es muy importante. Cuando una gente vive de esa manera exteriormente, nunca sus fuerzas serán renovadas, mis amados. Sus fuerzas no serán renovadas porque cuando él va exteriormente con su cuerpo a algún lugar o hace cualquier actividad que envuelva descanso exterior, llevará su misma mente atribulada, su misma mente turbada al lugar donde va. Y aunque momentáneamente, exteriormente, renueven su fuerza corporalmente, en su interior todavía no han renovado la mente y por eso no ha venido el descanso y la renovación de fuerzas. Aquí está hablando de algo interior. La renovación de fuerzas no lo da un lugar nuevo. La renovación de fuerzas no lo da tener dinero, nada de eso. Un cambio de ubicación, un cambio de persona. Hay mucha gente que se suelta relaciones por mucho tiempo, creyendo que en otra relación le irá mejor. Lo que hace un cambio verdadero es la manera en la cual usted piensa. Y a eso se refiere este verso. Usted puede pensar, si voy a los Estados Unidos, estaré bien. Hay mucha gente que piensa así, pero no es cierto. Porque estar bien no es obtener bienes materiales. Estar bien es estar bien dentro. Y dentro lo que pasa es cómo usted piensa. Se deja usted guiar por la carne, se deja usted guiar por mamón, se deja usted guiar por sus sentidos, se deja usted guiar por sus propios deseos. ¿Cuál es su pensamiento? Le da cabida a los pensamientos. Cuando usted transforma su mente, cuando usted transforma su pensamiento, mi amado, es que usted encuentra renovación de fuerza. Si lo hace exteriormente, verá que su mente va a ser la misma. Sus pensamientos lo acompañarán donde quiera que usted se dirija. Es el cambio de pensamiento, es cambiar la mente que resuelve el problema. Cambie sus pensamientos y le aseguro que sus problemas comenzarán a solucionarse. Note también que el verso dice, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. En otras palabras, cuando usted espera en Dios, cuando tú esperas en Dios, no es que usted está estático, es que usted pensar aquí en Dios, esperar aquí en Dios, es cuando tú tienes una vida de comunicación con Él. Es cuando tú estás constantemente con Él presente y te estás hablando y estás con Él interactuando. No solamente en tus tiempos devocionales, sino en todo trayecto, en todo lo que haces. Si estás conectado a Él en comunicación incesante, en todo lo que haces, involucras a Dios y lo entras a Él en eso, entonces es ahí durante el día que tú estarás siempre renovado, estarás con pilas cargadas en todo momento. Es cuando tú te desconectas de la comunicación con Él que viene el decaimiento. Tú no podrás renovar tus fuerzas cambiando ni de lugar, cambiando ni de relación. Tú renovarás tus fuerzas cuando cambies la manera de pensar y comiences a comunicarte con Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Solo puedes esperar en Dios pensando en Dios. Solo puedes
acercarte a Él mentalmente, llenando tu propia mente con la palabra de Dios. ¿Qué estás recibiendo? Estás recibiendo mucho filosofía, muchos cuentos chinos, como decimos aquí en Dominicana, o estás recibiendo la palabra de Dios. Eso es lo que te traerá unión y comunión con Él. El verso continúa diciendo, interesante, algo que me llama la atención, y aquí viene algo poderoso. Preparen los cinturones, mi amado. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. En otras palabras, eso es producto de lo que haces espiritualmente. Si vives espiritualmente, tendrás esa fuerza, correrás, no te cansarás, no te desmayarás, porque tu conexión es con el espíritu, no con la carne, no con el exterior. Por tanto, los que están deprimidos, sin esperanza, sin identidad, en queja, en desalentados, serán iluminados y animados y vivificados en el espíritu, porque esperan en Dios, están comunicándose con Él, están conectándose a Él, andarán y no se desmayarán, correrán y no se cansarán. Ahora, lo que me llama la atención es que él usa una imagen aquí del lenguaje. Es que él usa la palabra renovación de sus fuerzas como el águila. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Y ahí es que está la moraleja total, el engranaje total de lo que él quiere decirnos a nosotros ahí. Cuando usted tiene comunión con Dios y unión con Él, yo creo que cada vez que usted está en la presencia de Dios, hay un gran regocijo fuerte en usted, hay un gran gozo. Yo creo como yo lo he experimentado. Sabemos que también la única manera de renovar nuestra fuerza, como hemos dicho, es esperar en Dios. Pero, ¿qué tiene que ver las águilas con esto? Porque ahí que está el mensaje central de este verso. Tenemos que estudiar las águilas para ver qué hacen las águilas, para nosotros aprender de las águilas y poder conectar todo el mensaje que él quiere darnos aquí de renovar nuestra mente. Dice que las águilas se levantarán como las águilas. ¿Por qué salen las águilas aquí, Fernando? Porque este libro es un libro oriental. Las águilas salen aquí porque no es un libro dominicano, ni colombiano, ni americano, ni norteamericano, perdón, porque América es todo el continente, ¿no? Es un libro oriental. Está usando algo cultural de ese pueblo, de esos pueblos. En el mundo oriental hay dos clases de águila. Escúcheme muy bien. Aquí que viene la cosa buena. Hay dos clases de águila. Hay un tipo de águila que se llama, son los buitres. Cuando usted estudia los buitres, usted puede ver que los buitres son aves que comen cosa muerta, carroña. ¿Se acuerda usted cuando en Mateo dice, cuando usted vean los cuerpos muertos y las águilas encima de ella? Usa esa metáfora también. Se estaba refiriendo no a las águilas, al segundo tipo de águila que voy a describir, sino al primer tipo de águila, que son los buitres. Ya que los buitres son los que comen carne muerta. Es interesante notar también que los buitres no construyen sus nidos muy altos, sino que construyen sus nidos en manzanos o en árboles pequeños. Una de las características del buitre es que siempre está mirando hacia abajo. Tiene un enfoque hacia abajo. Por tanto, los buitres son comparados con un creyente que camina en la carne, que elige caminar en la carne. Un hombre solo puede
puede ser un miembro quizás nominal de su iglesia, o sea, un nombre. Yo soy creyente, yo soy nezarita, yo soy de las raíces hebreas, yo soy pentecostal. Eso podría ser quizás nominal. De labios lo honras a Dios, pero tus acciones no están conectadas a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque estas personas lo que están es buscando las cosas materiales de la vida. Todo lo que ellos quieren es lo material y lo material, para poder, en un sentido, satisfacer sus deseos. Las cosas muertas son cosas materiales. Las cosas materiales son un símbolo de las cosas que come este buitre. Por tanto, un creyente carnal es un creyente que está enfocado en lo temporal. Es un creyente que está enfocado en lo material. Así que cuando un hombre camina en lo sensorial, que es la imagen aquí, dentro de la cultura oriental se le compara como un buitre. El que camina en sus emociones, en sus sentimientos, sus sentidos, es considerado como un buitre en el oriente. Porque está persiguiendo la materialidad de la vida. Está buscando las cosas que son muertas, las cosas que no trascienden el momento, el tiempo y el espacio. Tratan de satisfacer su vida por cosas muertas. Ese es el primer tipo de águila. Ahora, hay otro tipo de águila, y ahí es que está usando, y es esta águila, perdón, que se está usando como metáfora aquí, que será como la águila, que no se cansarán, que no se fatigarán. A esta águila en el oriente se le llama el águila santa o el águila real. Este tipo de águila me llama mucho la atención, que dentro de sus características que tiene es que habita en las cúpulas de los templos. ¡Wow! Esta águila construye sus nidos en lugares altos, en cocoteros, en rocas y en montañas. Y una de las características primarias es que no comen nada muerto. Todo lo que comen es alimento vivo. Se alimentan de peces. ¡Wow! ¡Qué lindo! Todo lo que come es vivo. Cuando ellos están en su lugar alto allá, que aunque tienen ojos pequeños, tienen un gran espectro de visión. Por esos ojos tan extraordinarios que el Señor le concedió. Por eso se compara con un creyente espiritual. Eso es lo que está diciendo. Un creyente espiritual come cosas vivas. O sea, la palabra de Dios. Un creyente espiritual, mis amados, está en las alturas. Un creyente espiritual, mis amados, cuando está en su nido viendo su presa, él la observa. Y cuando ya es tiempo de atacarla, se zambulle en el agua y recoge sus peces, pero no se queda en lo terrenal, en la tierra, como lo hace el buitre, sino que sube a su lugar alto, a las alturas, y ahí come y alimenta a sus polluelos. A estas águilas le llaman las águilas santas. Oye, ¿cómo le llaman? Por eso cuando un hombre en el oriente, luego de estar en la presencia de Shem, de la presencia de Dios, ya que hay múltiples ayunos y oración constante, son gente espiritual, estudia la Torá y se encuentra con un águila real, un águila santa, dicen, wow, gloria al Señor. Porque las águilas para ellos son un símbolo de que Dios está con ellos. Pero cuando ven un buitre, a ellos van de nuevo y vuelven a seguir orando. Porque es como si fuera una maldición que deben volver a sus actividades espirituales. Ahora, miren qué importancia. Aquí viene la imagen que Dios no está que el Señor no está describiendo. Cuando las águilas tienen 5 años volando, sucede algo extraordinario. Después de 5 años, ya sus plumas se han vuelto viejas, están muy usadas, ya no pueden volar, o al menos no pueden volar tan rápido como lo hacían antes. Entonces hacen lo siguiente. Lo que hacen
es que al ya no poder volar en la presteza y en la rapidez que podían volar, suben lo más alto que puedan, escúcheme muy bien, y descienden a un río o a un lago y entran fuerte y comienzan en esa presión tan fuerte de la velocidad que entraron, las alas se le comienzan a quitar, se le comienzan a desprender las alas, y las alas que se le quedaron con su pico se la quitan. A eso se está refiriendo el texto. Todas esas plumas viejas de su cuerpo comienzan a emerger en el río, porque ellas están quitándose las que le quedan, y en la presión con cual entraron, muchas de ellas se desprendieron del cuerpo del águila. Ellas han perdido sus plumas. Esa es la característica de el águila dorada, el águila santa. Y es por eso que aquí se está utilizando esta imagen cultural de los pueblos orientales. Luego de que esta águila sale del agua, símbolo de la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios la que te renueva. Oye la imagen aquí. Esto es muy poderoso, Señor. Al no tener águila no puede volar. Han perdido todas sus plumas. ¿Cómo van a volar? Por lo que permanecen en las orillas de los lugares donde ellas fueron renovadas, donde se les renovó su follaje, sus alas. Por tanto, la gente en los lugares orientales, en la India, en Jerusalén, en todos los lugares, en todo el Medio Oriente, en el cercano y el lejano Oriente, aman estas águilas. Cuando ven esta águila de esa manera que no puede volar, las alimentan, les suplen hasta que el proceso completo de renovación de sus alas termina. ¿Sabe usted qué tiempo dura la renovación? Literalmente, exactamente 6 semanas. Esto es una imagen profética de la consumación del tiempo presente, ya que el 6º día es el interludio para que venga la era mesiánica. ¿Usted está entendiendo? Entonces la imagen es tan gloriosa aquí que usted será renovado, restaurado, correrá, no se cansará, porque usted es como el águila que se renueva. Usted es como el águila que pierde sus plumas viejas. Usted es como el águila que también espera el momento oportuno y renueva su vida con nuevas plumas. Y cuando ya tiene las nuevas plumas, comienza de nuevo a volar. Es la imagen del creyente espiritual. Ya pudo ver la aplicación espiritual. La aplicación espiritual es que tenemos que renovar nuestras mentes, que tenemos que renovar nuestras mentes con cambios. Debemos dejar a un lado nuestros viejos patrones de vida. Debemos adoptar los nuevos. Como el águila pierde sus plumas viejas primero y luego espera que las nuevas vuelvan a salir y pueden volar con presteza, con rapidez, con eficacia como antes. Así mismo el creyente que tiene al Mesías dentro, que tiene las alas de la salvación, que es el Espíritu Santo, ¿cuánto más no podrá levantarse, no podrá renovar su viejo patrón de pensamiento, las cosas por las cuales él ha atravesado, los viejos modelos de pensar, lo negativo, lo muerto en su vida? Ese es el mensaje aquí. Ya puede entender la explicación espiritual. Si tú has perdido las plumas, ¿qué te ha pasado? Si has perdido las plumas, usted debe, si va a renovar su mente, tiene que renovarla. Esas cosas muertas hay que dejar a un lado. Esas viejas ideas, esos pensamientos distorsionados que no son la voluntad de Dios, que te han tenido sujuzgado, que te han mantenido en esclavitud. Así que si no renuevas tu mente, nunca podrás obtener nuevos pensamientos y podrás entonces, que es la palabra de Dios, poder entonces ser un vencedor.
Pero cuando tú dejas que las alas nazcan de nuevo, caminarás con una renovación de vida. Caminarás segundo por segundo, minuto a minuto, día por día, semana tras semana, mes por mes, año por año, en la renovación de la mente. Caminarás por encima de la materialidad. Caminarás siendo un hombre espiritual. Pensarás, hablarás y caminarás espiritualmente. Comenzarás a experimentar ser cabeza, no ser cola, como dice la Escritura. Estarás encima y no debajo. Ya no experimentarás la depresión. Ya no te mantendrás en sujeción a la esclavitud. Estarás elevado por encima porque has renovado tu mente. ¿Cómo se elevan las águilas por encima de ellas? Bueno, las águilas se elevan y comienzan a elevarse, y ese es tu destino, elevarte en todas las áreas de tu vida, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en todo. Esa es tu herencia, es lo que Dios te ha marcado. Hay tanta gente que cree que es muy espiritual y no, tienen una falsa modestia. No, mi amado, usted fue destinado a la grandeza. Pero comienza con la renovación. Debes perder las alas viejas, adquirir las alas nuevas, y que son tus pensamientos, entonces podrás obtener lo nuevo. Jesús no habló de eso en una ocasión. Dijo, yo no puedo echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Tú sabes qué es lo que significa un odre en la cultura hebrea en el primer siglo? Estudiante. Y el vino nuevo era una enseñanza nueva. Entonces, una persona que esté moldeada de una manera, como eran los fariseos, los saduceos y todas esas sectas que habían en el primer siglo, no pudieron albergar la palabra que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque yo era un odre viejo, o sea, estudiante ya, moldeado con una mentalidad que era imposible cambiar. Entonces, es lo mismo aquí. Nosotros necesitamos hacer lo mismo que el águila hizo. Debemos eliminar todos nuestros pensamientos, que son muchas veces terribles, degradantes, distorsionados, que no han reprimido y no han deprimido por mucho tiempo. Debemos eliminarlo de nuestra mente y llenarnos de la palabra de Dios. Esa es la novedad de la vida. Cuando usted se apropia de la palabra y la hace en su vida, es un hacedor de ella. Cuando usted ya deja las cosas viejas que pasen y todo se ha hecho nuevo en usted. Necesitamos aprender del águila. Mis amados, así como el águila, yo creo que usted lo hará también. Ahora mire, permítame continuar. Ya veremos dos versos. Vamos al tercer verso. El tercer verso es interesantísimo también. Y aquí hay dos hebraísmos importantes que quiero que usted lo vea claramente. Mateo 12:20 dice, no se romperá una caña mayugada. Oye bien, no se romperá una caña mayugada y no se apagará el lino humeante hasta que envíe su juicio a la victoria. Eso dice Mateo 12:20. Ahora, ¿qué está tratando de decir el Señor aquí? Es interesante notar que Mateo 12:20 está citando, como es costumbre, por los expositores del Nuevo Testamento, citar el Antiguo. Es que en el Antiguo está toda la doctrina. Él está citando literalmente Isaías 42:3, que dice que es un poema y se llama el poema del siervo. Ahí menciona y dice, una caña mayugada no se romperá. Él está usando esta enseñanza de aquí de Isaías 42 para enseñarle algo a sus discípulos que están ahí directamente con él en ese momento histórico cuando nos habló Mateo 12:22. Mateo 12:20. Es interesante también notar que tanto una caña mayugada que no se romperá y un lino humeante que no se apagará son simbolismos, son hebraísmos, son figuras del lenguaje. Tenemos que estudiar esta figura del lenguaje para poder aplicar eso espiritualmente a nuestra vida. Y eso es lo que voy a tratar de hacer.
Permítame primero comenzar con lo que significa caña mayugada. La caña mayugada literalmente se le llama juncos. Inclusive cuando el pueblo de Israel iba migrando hacia la tierra de Canaán, había el mar Rojo se le llama literalmente el mar de juncos, porque ahí en ese mar espontáneamente se levantaban juncos que eran parecidos a la caña de azúcar, por eso se le llama también caña. Pero la diferencia entre la caña de azúcar y la caña o este junco era que el junco, contrariamente a la caña de azúcar, era hueco adentro. Estos arbustos crecen silvestremente en el oriente, en todo el oriente crecen silvestremente. Su tamaño radica entre 4 y 5 pies de largo. Como le dije, tiene un gran parecido a la caña de azúcar, incluyendo sus hojas, son igualitos. Usted ve una caña de azúcar, es casi lo mismo que usted está viendo este junco. La diferencia, como le dije, es que el junco, mis amados, es hueco adentro. Cuando el calor es abrasador, y el calor es abrasador en el oriente, mi amado, más o menos a las 4 en punto, los juncos que están huecos por dentro, escucha bien la imagen, se doblan por el calor, casi se doblan hasta llegar al suelo. Eso es un espectáculo ver eso. Pero luego que el calor se va, se levantan con mucha gracia y con mucha presteza y vuelven a su posición original. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia nos habla acerca de que las cañas también, cuando le da frío en la noche, tiembla? Este árbol, cuando es de noche, tiembla. Y eso es lo que Lucas 7:24 nos quiere decir. Miren qué dice Lucas 7:24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron y comenzó a hablar a la gente con serpiente aguada, ¿qué han ido a ver al desierto? Eso está en Juan 7:24. Unas cañas sacudidas por el viento. Oye, ¿qué dice? Yeshua le está preguntando a la gente, ¿qué han venido a ver? Cuando Juan el Bautista vino a predicar acerca del Mesías, vino al desierto comiendo miel y langosta, dice. La langosta no era un insecto, la langosta era una planta que se crecía en el Medio Oriente. Era como masuda, tenía mucha pulpa, era blanca y verde en el exterior. Y eso era un alimento en esa zona. Y era parecido a la langosta que se doblaba, así mismo le llamaron en esa manera a ese árbol. Jesús pregunta, ¿qué han venido a ver en el desierto? ¿Para qué han ido allí? ¿Para ver temblar a las cañas? ¿O para ver cómo se levanta? ¿O fueron a escuchar a Juan el Bautista, que habla de mí? El verso 31 de Lucas 7:32 dice, y el Señor dijo, ¿a qué pues compararé esta generación adúltera? ¿A qué se parece? Son como niños que se sientan en el mercado, escuchen muy bien también, y usa aquí la calle también, y se llaman unos a otros y dicen, te tocamos flautas y no has bailado, te hemos llorado y no han llorado. ¿Cuál es la conexión aquí con las cañas aquí? Vemos en la historia de Juan cómo usa las cañas. Eso es algo cultural, ya que las cañas en la noche tiemblan, son sacudidas. Pero aquí usa una palabra que es flauta. ¿Por qué usa flauta? Porque utiliza que los niños ahí en el oriente que tocan flautas. ¿Por qué? Porque la flauta, mis amados, escuchen muy bien, eran hechas de esas cañas.
como eran huecas adentro, lo que hacían era que le hacían hoyos los niños, hacían varios hoyos y tocaban la flauta. Y a eso se refiere, a este orientalismo, esta porción bíblica aquí, un poco más adelante. Pero mire cuál era lo que hacían. Cuando un niño cogía una caña, escúcheme muy bien, la cortaba, perforaba con un hoyo y hacía su flauta. Iban al mercado, se paraban en la puerta, y ahí en las puertas comenzaban a tocar una canción de júbilo. Y es por eso que todo el mundo, cuando oía esa canción de júbilo, comenzaba y se involucraba, todo el que compraba y todo el que vendía, a cantar esa canción de júbilo que los niños estaban cantando. Cuando los niños cambiaban también a una canción más lúgubre, una canción triste o de luto, había mucha gente que no se sumaba, que no reaccionaba a la canción que ellos estaban cantando. Es por eso que dice, como los niños que se sientan en el mercado y se llaman unos a otros y dicen, te tocamos flauta y no bailaste. Usted ve, o sea, no se involucraron en la dinámica cultural de ese mercado. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, la flauta fue inventada en el Oriente. No fueron los alemanes como se cree que la inventaron, sino que la tomaron de ahí, de las cañas orientales. Por eso cuando Jesús está dando su sermón, él dice, ¿a quién compararé a esta generación? Y entonces dice, son como los niños que se sientan en el mercado, que usa esa figura del lenguaje y le dicen a sus compañeros, que toquen, y ustedes no han bailado. Cuando si cantan una canción de lloro, tú no te has lamentado. Esas son las palabras de Yeshua. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Es que nosotros muchas veces estamos en nuestro mundo moderno en el cual nosotros vivimos. Déjame traspasarlo. Estamos demasiado ocupados en nuestras vidas. Hacemos demasiadas cosas y no estamos percibiendo el ritmo de la vida, el disfrute de la vida. Estamos tan enfocados en lo material, mis amados, porque nuestra mente no ha sido renovada. Las cosas no han sido hechas nuevas. Eso es lo que el Mesías nos está introduciendo basado en los niños. Es interesante también que estas flautas, escuche bien, aquí que viene la metáfora. Los pastores orientales también usaban esas flautas. Pero mire qué tremendo, era como una herencia. Esa flauta que los pastores usaban era transferida de padre a hijo durante varias generaciones. En otras palabras, esta flauta tenía un sentido sentimental muy fuerte. Una flauta era tan fácil de hacer que usted podía durar 5 minutos haciéndola. Ahora, cuando un pastor se le quebraba la flauta, la caña, él no hacía una flauta nueva que él duraría 5 minutos haciéndola. No, él lo que haría es que agarraría la flauta, ya que él está conectado sentimentalmente con esa flauta, la repararía, le pondría cera o usaría un hilo y le envolvería, porque esa flauta fue una herencia que su padre le dio. En otras palabras, el pastor la recoge, oiga la imagen, y la repara. ¿Por qué? Porque tiene un amor tan profundo por esa flauta, porque fue su padre que se la dio. En otras palabras, tiene un gran valor sentimental para él. El pastor puede simplemente tirarla y hacer otra flauta, pero él mantendrá esa flauta, él conservaría esa flauta porque tiene un valor muy grande en él. Y aunque esté magullada, escúcheme bien, esa es la imagen aquí. Por eso es que Mateo 12:20 dice, no se romperá una caña magullada y no se apagará el iluminante hasta que yo envíe el juicio a la victoria.
Esa es la imagen del lenguaje que él está usando aquí. Oh, qué lindo es esto. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir? Bueno, que no importa, póngame mucha atención, lo magullado que estemos nosotros. No importa lo quebrantado que estemos nosotros. No importa que hayamos tenido muchos fracasos, que hayamos sido minimizados, menospreciados por la vida, tratados mal por la vida, por personas, por circunstancias. El pastor, que es él, te cogerá y no te terminará de destruir. No, al revés, te tomará y te reparará nuevamente. En medio de tú estar lastimado, tanto emocional, mentalmente, espiritualmente o de cualquier otra manera, cuando nos perdemos el gozo, la paz, cuando estamos fuera del ritmo de Dios, cuando nos oprimen, cuando estamos deprimidos, Él nos tomará. Somos esa caña en sus manos. Somos esa caña que Él repara, que Él le pone cera, le pone una soga y la repara, no la destruye, porque Él es nuestro buen pastor. Él es el gran pastor. Nuestro Señor nos reparará y nos acercará a Él. Nos renovará, nos ayudará y nos edificará. En otras palabras, Él pondrá una nueva vida en ti, una nueva canción. Él no nos escuchará más ya cuando nos repara amargados, mis amados. Es porque ya la mente se cambió. Él no nos escuchará más quejándonos, tristes, desconsolados, sin de esperanza, porque ya tenemos esperanza. Ya hemos recuperado lo que faltaba en nuestra vida, porque Él nos ha reparado. Ahora, Fernando, explícame ahora qué es lo que significa el lino humeante. El lino humeante también es un hebraísmo, es un modismo y que hay que aprender para poder entender espiritualmente lo que está diciendo el verso. El lino humeante eran las mechas que se ponían en las lámparas en el oriente. Eran hechas de lino y la usaban en lámparas de barro. Yo creo que usted ha visto esas lámparas de barro. Y se le añadía, para poder encender la mecha, aceite de oliva. Esas velas o esas lámparas se colocaban en una esquina de la casa y siempre, oye bien, en el oriente estas lámparas permanecían encendidas de día y de noche, todo el tiempo. Oye, pues póngame atención, ¿eh? Es por eso que Job dice en Job 18:6, su vela, o sea, su lámpara, es lo que debería decir, no vela, porque ahí no hay vela, en el Antiguo Testamento no había vela, era una lámpara de aceite con esa mecha de lino. Su vela se apagará con él. ¿Qué simbolizaba esta vela? Esta lámpara significaba literalmente en el oriente la presencia de Dios. Entonces lo que Job está diciendo es que la presencia de Dios se apagaría con él, o sea, que la presencia se iría de su vida, que la presencia se apartaría de él. En otras palabras, que el Señor retiraría su presencia de ellos. Por eso dice su lámpara, la metáfora dice, deberías decir, su lámpara se apagará con él. Las luces se apagarán. Ahora, ¿quién eran las responsables de llenar la lámpara? En el oriente son las mujeres. ¿Se acuerda usted que cuando viene el servicio de Shabbat y recibimos el Shabbat, Cábala Shabbat, recepción del Shabbat, ¿quién enciende las velas en el hogar? Las mujeres. Eso es una tradición antiquísima. Eso no es un invento de la religión. Es que eso es la costumbre de muchos años de los pueblos orientales, no solamente de los hebreos. Cuando el aceite se agotaba, la mecha se quemaba
por sí sola y comenzaba a apestar, a oler mal y a humear, a botar como un humo negro. Cuando las personas percibían, especialmente los hombres, le ordenaban a las mujeres que fueran y llenaran la lámpara. Si sucedía de noche, imagínense, en medio de la madrugada, esta cosa que pasaba, que se apagara, porque eso no se podía apagar en el oriente, porque eso representaba la presencia de Dios para ellos. A veces las mujeres estaban soñolientas, eran a veces quizás perezosas. Y lo que la mujer hacía para no deambular o poder tropezar con algo, lo que ella hacía era que quitaba la porción quemada, escúchame muy bien, y ponía la parte que todavía no se ha quemado y la introducía dentro del aceite. Ahí entonces prendía, encendía de nuevo la vela y de nuevo la lámpara prendía. Pero la connotación aquí es que eso era algo temporal, porque ella no renovó, sino que reparó o ¿cómo se dice? Enmendó, hizo un retazo. No quitó, no la quitó y puso una nueva como debería haber hecho. Entonces, a eso es que se le llama el lino humeante no se apagará. El lino humeante no debería apagarse. Cuando sucedía este suceso de quitar la porción quemada de la mecha y luego encender el mecho de la mesa, comenzaba el tiempo a humear de nuevo y a apestar de nuevo. No era algo permanente, no era algo constante. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Está hablando de la mente. Miren la moraleja aquí. Miren qué es lo que está diciendo espiritualmente. Póngame mucha atención. Cuando estamos en una rutina, la misma rutina que llevamos día a día. Cuando nos convertimos en víctimas de nuestros sentimientos, de nuestros sentidos, mis amados. Cuando comenzamos a ser influenciados por lo material, el mundo, la tierra, no el espíritu, somos como esa mecha. Esa es la imagen aquí. Somos víctimas de las circunstancias causadas por los sentidos que nos engañan, que nos meten en problemas, que no nos hacen a nosotros disfrutar de la verdadera espiritualidad que el Señor tiene preparada para nosotros. Son las personas que son negativas. Son personas que cuando son de esa manera, piensan de esa manera, son vulnerables a muchas cosas. Es esa mecha que se está quemando ya, que está humeando y que se repara momentáneamente. Cuando usted, mi amado, quiere solucionar algo en su vida, usted tiene que ir a la raíz del problema. Es porque esa es la raíz del problema que está la cosa. Y a eso es lo que nosotros llamamos, todas las cosas son nuevas. Usted necesita cambiar su mente. Necesitamos nosotros todos vivir renovando nuestra mente. No vivir de soluciones temporales, sino que debemos llenar la lámpara de aceite. ¿Se acuerda usted la parábola de las 10 vírgenes? ¿No? Ahora usted está entendiendo ya la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que significa? Es la misma idea ahí. Para que podamos brillar correctamente, para que podamos estar regocijados, estar en gozo, en paz en nuestra vida, tenemos que llenar de aceite y poner una mecha nueva, una renovación total, una revolución interna. Porque cuando la mecha que está limpia comienza a quemar, quema limpio. Esa es la idea ahí. Cuando no hay aceite y la mecha no quema limpio, es porque usted está enfocado en sus sentimientos, en sus emociones. Y aquí están las dos imágenes entonces ya descritas en su contexto cultural. Por eso dice, la caña magullada no se romperá y el lino humeante no se apagará. Por tanto, si usted es una caña magullada o si usted es un lino humeante, significa, mi amado, que ha caminado
tras el conocimiento de los sentidos. Cuando usted está quebrantado como la caña, cuando usted está humillando como esta lámpara, es que usted ha caminado en pos de sus pensamientos propios, fuera del Señor. Pero como estamos aprendiendo de renovar la mente, yo sé que usted va a comenzar a cambiar su mente. ¿Cómo yo cambio la mente? Sencillo. Cuando un pensamiento entra a mi vida o un pensamiento recalcitrante, constante, me ha drenado, me ha destruido, yo lo que hago es que quito ese pensamiento y entra un pensamiento de Dios en mi vida. Cuando yo comienzo a pensar conforme a la mente de Dios, a la palabra de Dios, comenzaré entonces a hacer una caña reparada y hacer una lámpara con vino, perdón, con aceite, llena de aceite y con una mecha nueva para poder brillar correctamente, como el Señor nos ha prometido. Él es que reparará todo. Él es el agente que repara, que renueva, que da aceite. Ese es el eterno. Ese es Jesús en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Permítame ir cerrando este tiempo diciendo, necesitamos cambiar nuestra mente, cambiar los viejos patrones de pensamiento. Porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, como esa águila real, perdonando a nuestros enemigos, entendiendo que los sentidos lo engañan, no tomarle en cuenta nada que nos hagan, porque sabemos que ellos están a merced, igual que todos nosotros, pero que ya nosotros hemos aprendido a cómo manejar la mente. Hemos avanzado, hemos crecido, tenemos que ponernos en la posición de ellos y dejarlos pasar y perdonarlos. Tenemos que ser como esa caña que ha sido reparada. Tenemos que ser, mis amados, como esa lámpara que ha sido cambiada. Necesitamos nuevas plumas, perder las viejas, cambiar la mecha, renovar nuestra mente. Imitemos a las águilas. Mis amados, por favor, imitemos a las águilas. Renuévese cuando usted tenga la necesidad de renovarse. No permita que los pensamientos destructivos de odio, de rencor, de amargura tomen toda su vida. El único que puede hacer eso es el Eterno. El único que puede traer renovación es el Mesías. Conéctate con él, comunícate con él, vive para él, camina en la palabra, camina en la Torá. Crea en tu vida y cree en tu vida que ya él hizo todo nuevo. Puedes hacerlo, ya tienes la capacidad, solamente tienes que decidirte a hacerlo y caminar en esa verdad. Mis amados, gracias por este tiempo que hemos tenido, por su participación en esta clase. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ustedes. Solo desearles que el Eterno me los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno les conceda shalom a todos. Bye, bye, mis amados. Shalom.